Como cada mes, en Áreas Consultores realizamos más de 10,000 encuestas en las 32 entidades de la República Mexicana para conocer la opinión de la población respecto a los gobiernos estatales y federales y así saber con qué opinión pública empiezan los gobiernos en este mes de agosto del 2026. Le preguntamos a la población cómo califican el desempeño del DIF estatal y esto fue lo que respondieron aquí los 5 estados que tienen a las presidentas o directoras del DIF mejor calificadas y también las peor calificadas. ¿Cuáles son las 5 presidentas del DIF mejor calificadas a nivel nacional? En primer lugar, la de Querétaro, Carmen María Herrera de Curi con el 46.6%. En segundo lugar, Sofía Espinosa Barca con el 43.4%. En tercer lugar, Coahuila, Liliana Salinas Valdés con el 37.9%. En cuarto lugar, María Eugenia Galván Antillón con el 37.3%. Y en quinto lugar, Liz Adriana Salgado Pineda con el 36.5%. ¿Cuáles son las 5 presidentas del DIF peor calificadas a nivel nacional? En el número 28 por Tlaxcala, María Espinosa de los Monteros Cuellar con el 11.4%. En el lugar 29, en el Estado de México, Karina Labastida Sotelo con el 9.5%. En el lugar 30, Baja California, Mavis Olmeda García con el 7.3%. En el lugar 31 del Estado de Morelos, Marilena Herrera Carvajal con el 5.5%. Y finalmente en el lugar número 32, Oaxaca, Irma Bolaños Quijano con el 2.9%. Comparando con la administración del gobierno actual, del estado que sea, cualquier estado de las 32 entidades de la República Mexicana, con la administración del gobierno anterior, ¿quién gobierna mejor? ¿Y quién gobierna peor? Estos son los 5 estados donde la gente opina que el gobierno actual gobierna mucho mejor que el gobierno anterior. En primer lugar, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, con el 77%. En segundo lugar, el gobernador de Tabasco, Javier May, también de Morena, con el 52%. En tercer lugar, la gobernadora de Guanajuato por el PAN, Livia Denis, con el 49%. En cuarto lugar, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, de Morena, con el 44%. Y en quinto lugar, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, del PAN, con el 44%. ¿Y cuáles son los 5 estados donde la población considera que gobernaba mejor el gobierno anterior? El 45% de la población de Baja California considera que gobernaba mejor Jaime Bonilla de Morena. El 53% de la población de Tlaxcala consideraba que gobernaba mejor Marco Antonio Mena del PRI. El 62% del estado de Zacatecas piensa que gobernaba mejor Alejandro Tello del PRI. El 64% del estado de Sinaloa considera que gobernaba mejor Quirino Ordaz y mejor que Geraldine Bonilla, y eso que apenas va empezando. Y el 50% de la población de Oaxaca considera que gobernaba mejor el anteriormente gobernador Alejandro Murat del PRI, que ahora pertenece a Morena. ¿Consideras que el gobernador de tu estado es corrupto o no es corrupto? Estos son los resultados de los 5 gobernadores. Los 5 gobernadores que la población piensa, no es corrupto. Estos son los resultados. En primer lugar, la gobernadora de Guerrero con el 49%, Evelyn Salgado Pineda, gobernante de Morena. En segundo lugar, el gobernador de Querétaro con el 42%, Mauricio Curi del PAN. En tercer lugar, la jefa de gobierno Clara Brugada de la Ciudad de México de Morena con el 40%. En cuarto lugar, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, con el 40% también. Y en quinto lugar, la gobernadora de Guanajuato, Livia Denis García, con el 37%, gobernadora panista. ¿Y cuáles son los 5 estados, las 5 entidades, donde piensan que su gobernador actual o gobernadora es la persona más corrupta, es más corrupto? Estos son los resultados. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, con el 68.7%. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, del Partido Verde, con el 76%. La gobernadora y bastante polémica de Morena, Mariana del Pilar Ávila Olmeda, con el 81.9%. La gobernadora interina Geraldine Bonilla de Sinaloa, también de Morena, con el 65%. Y finalmente, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, de Morena, con el 89%. Le preguntamos al 100% de la población mexicana
¿Cuál considera que es el mejor estado para vivir indistintamente de la aprobación de sus gobernadores? Y estos son los 5 estados de la República Mexicana donde los mexicanos consideran que es el mejor estado para vivir. Con el 16.9% el estado de Yucatán, con el 11.3% la Ciudad de México, también con el 11.3% el estado de Querétaro, con el 8.1% el estado de Nuevo León y con el 4.1% el estado de Jalisco. Si bien el estado de Yucatán es turístico, también es una potencia económica muy importante, pero ¿qué coincidencias tienen la Ciudad de México, el estado de Nuevo León, el estado de Jalisco, que son entidades pujantes económicamente también como la Ciudad de México? Ahora, ¿cuáles son las 5 entidades donde la gente dice, este es el peor estado para vivir? Y estos son los resultados. El estado de Sinaloa con el 25.3%, posteriormente el estado de México con el 10.7%, con el 9.4% el estado de Michoacán, con el 8.1% el estado de Guanajuato y con el 7.8% repite la Ciudad de México. ¿Cuáles son las coincidencias entre estas 5 entidades que consideran los peores estados para vivir? Definitivamente la inseguridad predominante en esta entidad. La Ciudad de México no se caracteriza por eso, pero es una de las ciudades, de las entidades más amplias y por ende también más castigadas en temas de inseguridad. La población de Tabasco califica al gobernador de Tabasco, Javier May. La población de Tamaulipas califica al gobernador Américo Villarreal. Los de Chihuahua califican a Maru Campos y la población de la Ciudad de México califica a su jefa de gobierno, Clara Brugada. Pero ¿qué pasa si le damos la oportunidad a todos los mexicanos por completo de determinar quién es el mejor y el peor gobernador de México, dándoles la oportunidad a todos que los califiquen por parejo? Y este es el resultado de los 5 gobernadores que consideran los mejores gobernadores de México. Con el 13.7% la gobernadora Maru Campos de Chihuahua, panista. En segundo lugar, con el 11.6% la jefa de gobierno Clara Brugada de la Ciudad de México de Morena, con el 9.5% el gobernador de Querétaro Mauricio Curi, panista, con el 7.2% el gobernador de Nuevo León de Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda y con el 4% el gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez. Ahora, ¿cuáles consideran que son los 5 peores gobernadores de toda la República Mexicana calificados por las más de 10,000 personas de las 32 entidades de México? Con el 13.9% la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, con el 8.2% la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada de Morena, con el 6.3% la gobernadora de Morena, María del Pilar Ávila de Baja California, con el 6.2% la gobernadora Rocío Nale del estado de Veracruz, también abanderada por Morena, y finalmente con el 6.1% la gobernadora interina Geraldine Bonilla de Sinaloa, también de Morena. Si bien Chihuahua y la Ciudad de México también estuvieron incluidas en la consideración de la mejor jefa de gobierno y gobernadora, también están incorporadas como la peor jefa de gobierno y también gobernadora. Pero la similitud en Veracruz, en Baja California y en Sinaloa, en Veracruz por Rocío Nale, en Baja California por Marina del Pilar y en Sinaloa por Geraldine Bonilla, esta similitud de consideración como la peor gobernadora de México es por un tema muy coyuntural, que es la seguridad. Definitivamente, la seguridad afecta demasiado la percepción de los gobernantes a nivel nacional, no únicamente sus entidades. Como siempre en Áreas Consultores realizamos una larga batería de preguntas para saber la opinión de la gente. Y el tema más importante, el tema más coyuntural, el más sensible es la aprobación del desempeño de los gobernadores, que responde a la pregunta ¿cómo califican el desempeño del gobernador o gobernadora de su entidad? Y estos son los 5 gobernadores y gobernadoras con la mejor aprobación a nivel nacional y así arrancan en el mes de agosto del 2026.
En primer lugar, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, de Morena, con el 60%. En segundo lugar, el gobernador del PAN, Mauricio Curi, del estado de Querétaro, con el 51%. En tercer lugar, la jefa de gobierno, Clara Brugada, de la Ciudad de México, también de Morena, por el 46%. En cuarto lugar, la gobernadora de Guerrero, la morenista, Evelyn Salgado Pineda, con el 44%. Y en quinto lugar, con el 43%, la gobernadora panista de Guanajuato, Livia Denise García. ¿Y quiénes son los 5 gobernadores y gobernadoras con la peor aprobación a nivel nacional? Así arrancan este mes de agosto del 2026. Con el 13.3%, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Con el 12.9%, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena. Con el 9.6% de aprobación, la gobernadora interina de Sinaloa, Geraldine Bonilla, también de Morena. Con el 8.6%, el gobernador de Zacatecas, el morenista David Monreal. Y finalmente, el peor gobernador, el peor calificado en el mes de agosto de 2026, es el gobernador Salomón Jara, del estado de Oaxaca, también de Morena, en una aprobación de 6.4%. En la descripción de este video podrás encontrar toda la información detallada respecto a las encuestas que realizamos en Arias Consultores. A todas las personas que contestaron nuestras encuestas, muchas gracias y nos vemos muy pronto.